sería casi la culminación irónica de un proceso largo, ¿no? Que empezó cuando se descubrió el coronavirus, cuando Trump minimizó las medidas de restricción, cuando se expuso, cuando no usó barbijo, incluso se burló a Ghislaine de Biden en el debate por eso. Sí, se burló de Biden, se burló, decía el otro día también de Hillary Clinton, sí. Cuando en su campaña electoral del 2016 casi se desmaya y se rió de esa situación, pero ahora lo que estamos viendo es una reacción por parte de los principales líderes del Partido Demócrata de acompañamiento, de mandarle una pronta recuperación y un mensaje político antigrieta, podríamos decir. Efectivamente. Vamos a ver ahora si les parece el momento en el que Trump se trasladaba desde la Casa Blanca hasta el hospital militar en Washington, donde está internado ahora. Ahí lo vemos a Trump, esta vez sí con barbijo negro, trasladándose. Quiso trasladarse y ser obviamente filmado mientras se trasladaba para mostrar que a pesar de que se confirmó la noticia de que está infectado de coronavirus, no tiene un problema de salud evidente. Ahí se va a subir, creo que un helicóptero, ¿no? O un auto, no me acuerdo. Se va a subir Donald Trump para ser trasladado hasta un helicóptero, para ser trasladado hasta el hospital militar. El Marine One, me apuntan acá, que es como el Air Force One, pero en helicóptero. Y el vocero de la Casa Blanca dijo que va a estar trabajando desde las oficinas presidenciales que tiene el hospital. Recordemos que es un hospital donde generalmente van los presidentes y ahí se hacen sus estudios médicos. Es por eso que los trasladaron a este lugar que está a unos 30 minutos de la Casa Blanca. Sí, recordemos también que es importante, me parece, señalar que no hubo traspaso de mando, es decir, el vicepresidente Mike Pence no asumió el poder, claro. Cosa que ocurre cuando el presidente está en un estado de gravedad o está en todo caso imposibilitado de ejercer el mando, cosa que no es lo que ocurre con Trump. Félix Taylor nos va a contar ahora cuál es la condición médica del presidente de Estados Unidos en este momento. Exactamente, José. Bueno, internación en el Centro Médico Militar Walter Reed de Maryland. Los síntomas que tuvo son tos, congestión, cansancio y fiebre. Los riesgos, claro, la edad, el sobrepeso y la hipertensión leve. El tratamiento que se le está aplicando es experimental con anticuerpos policlonales de Regeneron, Remdesivir, zinc, vitamina D, melatonina, aspirina y famotidina. Y ahora vamos a ver los contactos que tuvo durante la semana, el círculo, algo que nos estamos preguntando y de hecho se está siguiendo un poco minuto a minuto ese testeo de las principales figuras políticas que lo rodearon durante sus encuentros en la Casa Blanca. Melania también. Otra noticia que es que Melania, la primera dama de Estados Unidos, también dio positivo en el test de coronavirus. Ella es obviamente mucho más joven que Trump, no me acuerdo ahora cuántos, varias décadas más joven. Sí. Así que su condición no es de riesgo. El caso del presidente de Estados Unidos, sí, yo decía al principio, está en edad de riesgo, pesa 120 kilos. Hasta donde se sabe no tiene problemas cardíacos de ningún tipo, pero no parece un hombre especialmente adepto a la vida sana, ¿verdad? Igualmente, fíjate vos que se acerca a ese estrado para hablar. Se apoya en el estrado. Y otra de las figuras que también circuló... Que después viene otra persona, fíjate. Sí, es la candidata que va a ser nombrada en la Suprema Corte. Mirá cómo le toca el micrófono Trump. Con la mano. Y ella habla, ahí lo toca a ella. Bueno, falta que se toque la cara y ya está, ¿no? Ahí hay otra secuencia que estamos viendo con una persona inmunodeprimida a la cual Trump le pasa una lapicera, ¿verdad? Sí. Tremendo. Una lapicera mano a mano. Después de haber firmado, eso debe ser una orden ejecutiva de algo. En general, los presidentes de Estados Unidos, cuando firman decretos, los que allá se llaman executive orders, y no contento con eso, empieza a repartir lapiceras para todos los presentes. Algo que, si uno... Mirá, si podemos empezar a seguir el... Sí, es verdad, es verdad. Es tremendo. Sí, es un reparto de coronavirus para todo el mundo, mira. Pues además, ¿cuál es el sentido de ponerse barbijo si después un presidente sin barbijo puede escupir arriba de una viroma y regalártela, ¿no? Y ahí está también otra escena de posible foco de contagio de Trump, en este caso cuando saluda, o de personas que estuvieron cerca de Trump. Ahí está Melania en el debate, en el helicóptero. Recordemos que Joe Biden se hizo el testeo, le dio negativo. Esto no quiere decir que definitivamente no tenga coronavirus. Seguramente tendrá que mantener los controles sobre su salud para ver si efectivamente, digamos, estamos hablando de un candidato de 77 años, el caso de Trump de 74, dos personas que están dentro de esos grupos de riesgo.
Y otra también de las personas que se confirmó que estaba contagiada es el senador Mike Lee, que también circuló un video donde estaba abrazando a todo el mundo en un encuentro, en el encuentro de la nominación de la nueva jueza para la Corte Suprema, y también de Hope Hicks, que es una asesora muy cercana de Trump. Vamos a ver un paquete de audios ahora donde se analiza y se describe la condición médica del presidente de Estados Unidos, las repercusiones, en este caso médicas, de lo que pasó a partir de la noticia de que Trump tiene coronavirus. For the president, it's really his age and probably his weight. It doesn't appear that, he has some mild hypertension, but so does a huge part of the population at that age. So I don't think, other than of what we know publicly, he has any very high risk factors, except really his age. Even his obesity is not really to the state that would be a real super problem. Despite the evidence and science saying that face masks are protective against the transmission of COVID, unfortunately, the President of the United States was not very adherent to that guidance, and it should be no surprise to anyone that he now contracted COVID. The hydroxychloroquine, coupled with the zinc and perhaps the zithromycin, but many doctors think it's extremely good, and some people don't. Some people, I think it's become very political. I happen to believe in it. I would take it. As you know, I took it for a 14-day period, and I'm here, right? I'm here. I happen to think it works in the early stages. I think frontline medical people believe that too, many. There's evidence now in repeated studies that it is not at all effective and could possibly be harmful. So that is not a recommended treatment that should be used. No national society recommends hydroxychloroquine. We do not use it at our hospital to treat COVID. Many people who are older, even than the president, have either mild disease or no disease. Some have, rather severe symptoms, but don't wind up needing to be put on a ventilator. And then others progress. We have, with the minimal number he has, there's no way to predict what his course will be. It will literally be a day-by-day thing. Y ahí veíamos las declaraciones de Trump también vinculados al uso de la hidroxicloroquina, algo que fue cambiando permanentemente de opinión. Caso similar pasó con Jair Bolsonaro también en su momento, cuando le detectaron el caso de coronavirus. Y bueno, vemos también el impacto que eso ha generado. Ahora vamos a analizar también cuáles son las repercusiones políticas que ha dejado el contagio por parte del presidente de los Estados Unidos del coronavirus. I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you. I would like to start by acknowledging, which I'm sure all of you do as well, sending my prayers for the health and safety of the First Lady and President of the United States after they tested positive for COVID-19. My wife Jill and I prayed that they'll make a quick and full recovery. This is not a matter of politics. It's a bracing reminder to all of us that we have to take this virus seriously. It's not going away automatically. We have to do our part to be responsible. It means following the science, listening to the experts, washing our hands, social distancing. It means wearing a mask in public, and it means encouraging others to do so as well. We've tested all of our core staff, and I can tell you that Mr. Kushner, Mr. Scavino, myself, a number of us have been tested, have come back with negative results, and yet at the same time, I fully expect that as this virus continues to go on, other people in the White House will certainly have a positive test result. The president's guidelines since April have said wear face coverings, wash your hands, wear face coverings, practice social distancing.
I'm not getting into the president's symptoms exactly. He's had mild symptoms, but he is hard at work. We're having to slow him down a little bit. He's been on the phone with Senator McConnell, Senator Lindsey Graham, been on the phone with Chief of Staff Mark Meadows talking about emergency declarations for states as well as stimulus. So he's hard at work despite the mild symptoms. Clearly, this is going to put COVID back at the top of the agenda, and this will raise questions again about whether the president has been serious enough in the way he has treated COVID now that he has caught it himself. That may be fair or unfair, but it's a political fact of life. Bueno, y claramente Donald Trump fuera de la Casa Blanca, la principal novedad es que no tuitea. Pero esto ocurrió a partir de que se subió el helicóptero, pero hasta anoche. Sí. Anoche ya... Se ve que se llevó el teléfono al final. Le habrán alcanzado el teléfono para tuitear y envió este breve tuit donde dice: todo va bien, por lo menos lo que pienso, gracias a todos, amor. Este es el mensaje de Donald Trump hacia todos nosotros. Pero el martes 3 de noviembre son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Vamos a compartir un informe donde se evalúa cómo está yendo la campaña, más allá de que obviamente todavía no se sabe cuál puede ser el impacto de esta novedad sobre la campaña, pero cómo van las encuestas, la posibilidad de Biden, de Trump. Compartimos este informe. Everybody knows he's a liar. Yeah, there's nothing smart about you, Joe. He's Putin's puppy. Not going to give a... He made a fortune in Ukraine. This is so unprecedented. 47 years you've done nothing. Will you shut up, man? Listen, who is on your list? A un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Joe Biden aventaja a Donald Trump en las encuestas, un pronóstico que de concretarse dejaría al actual mandatario sin la posibilidad de un segundo mandato, un escenario inédito desde 1992, cuando George Bush padre perdió frente a Bill Clinton. Según un sondeo realizado por el Washington Post y ABC News, el candidato demócrata supera en 10 puntos al presidente republicano, mientras que en otro efectuado por The New York Times y Siena College, la diferencia es de 8 puntos, con amplio liderazgo de Biden en estados clave. Teniendo en cuenta también otros relevamientos, la diferencia promedio entre ambos postulantes es de 7 puntos. I'll always tell you the truth. I'll always care about you, whether you vote for me or not. If elected, I'm not going to be a Democratic president. I'm going to be an American president. Whether you voted for me or not, I'm going to be your president. And I'll never forget the people, the working people of this country, because that's what I come from. And that, given just half a chance, the American people can do anything. El deseo de Trump de continuar 4 años más en la Casa Blanca se vio complicado en los últimos días por varios factores, entre ellos las dudas sembradas por el propio mandatario acerca de un posible fraude en los comicios, la nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett a la Corte Suprema para ocupar la vacante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg, además de su errático manejo de la emergencia sanitaria por la pandemia. Con un saldo de 200.000 muertos y más de 7 millones de infectados por coronavirus, Estados Unidos lidera las estadísticas mundiales. Su polémica postura frente al racismo y en detrimento de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd y otros casos de violencia policial es otro de los puntos que lo alejan de muchos votantes. A este panorama se suman las recientes revelaciones del New York Times que aseguran que Trump pagó solo $750 en impuestos federales desde que ganó la presidencia en 2016, señalando además pérdidas crónicas en las empresas del magnate. Aunque se negó una vez más a publicar sus declaraciones de impuestos, el mandatario desestimó estas acusaciones argumentando que se trata de otra campaña de fake news, noticias falsas. It's fake news. It's totally fake news. Made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Totally fake news. No, actually I paid tax, and you'll see that as soon as my tax returns. It's under audit, but that's just fake news. The New York Times tried it, the same thing. They want to create a little bit of a story, they're doing anything they can. Not only that's the least of it. I mean, the stories that I read are so fake, they're so phony.
En plena recesión histórica por la pandemia, Trump perdió también en los últimos meses sus logros en materia económica. Una gestión que en febrero pasado había bajado el desempleo al 3,5%, el menor porcentaje en décadas. Vio este índice pulverizado con la destrucción de millones de puestos de trabajo durante la crisis sanitaria. Con una extensa trayectoria en la política, Joe Biden confía en que su experiencia como ex vicepresidente y senador le permitan esta vez alcanzar la victoria en su tercer intento por convertirse en presidente de los Estados Unidos. Y uno de los temas también centrales me parece que es qué impactos o qué consecuencias políticas traerá esto para la campaña. Digo, cuando uno analiza, por ejemplo, los casos o de Boris Johnson o de Jair Bolsonaro luego de contraer el virus, nos damos cuenta de que en ese lapso incrementaron la imagen pública, producto, yo creo que de que hay como una especie de humanización también. Sí, el efecto solidaridad, dicen Sí, algunos. de la empatía, Sí, ¿no? sí. Pero en este caso yo no sé porque también se incluye el elemento de que va a tomar centralidad en el debate político lo que es el tema de la pandemia y el coronavirus, algo que no creo que favorezca Sí, a Trump. recordemos que hasta el momento la campaña venía desarrollándose en torno a 2-3 ejes. Al principio la crisis económica y la crisis de la pandemia, el pésimo manejo de Trump de eso. Después pegó un vuelco cuando murió la jueza Ginsburg de la Corte Suprema y se empezó a discutir cómo se iba a completar esta vacante. Otro vuelco con la declaración de impuestos de Donald Trump que difundió el New York Times. Ya nos olvidamos, pasó hace un siglo, no, pasó la semana pasada. Y ahora un nuevo vuelco con la noticia de que Trump tiene coronavirus, lo cual le impide a Trump hacer algo que él quería, que era no hablar más de coronavirus. Digamos, totalmente. ¿no? Vuelve a poner el tema en el centro de la discusión. Sí, pero fíjense la coincidencia con lo que mencionaba Yelén, tanto en el caso de Jair Bolsonaro como de Boris Johnson, dos personas que también estaban muy en contra eran del bando de los que negaban, efectivamente. Eran grandes negadores, al igual que Donald Trump. Digamos. Es difícil prever qué es lo que puede pasar, pero evidentemente los números de la economía le siguen jugando muy en contra a Donald Trump. Ahí también recordemos que el planteo fue que no se podía parar la economía, entonces iba a dejar en segundo plano el tema de la salud, pero no le fue bien ni en un plano ni en el otro. Y otro de los puntos también es el tema de los debates presidenciales, si efectivamente esto le va a convenir o no a Trump el hecho de participar o dejar de participar. Claro, porque hay dos debates más que no se sabe si se van a hacer. El 15 de octubre y el 22 de octubre, y hay que ver ahí qué pasa, si efectivamente puede participar Trump, si lo hace de manera virtual, como lo hace, y si efectivamente, digamos, después de ver los sondeos de las encuestas post-debate, nos damos cuenta que el ganador de ese debate ha sido Joe Biden. En este caso podría no favorecerlo o podría beneficiar a Trump el hecho de no asistir a esos debatir, debates. sí, un debate virtual parece difícil de organizar, ¿no? Digo, porque la gracia del debate, sobre todo con un presidente del estilo de Trump, es que interrumpe, se mete, agrede, bueno, lo que vimos la semana pasada. Que no haya debate puede ser que lo favorezca, es cierto, puede ser que lo favorezca. Ahora, realmente es una situación absolutamente excepcional, no hay ningún antecedente de que haya pasado un hecho de estas características en una campaña, por lo tanto es muy difícil entender cómo puede desarrollarse.